¿Qué pasaría si el Imperio Romano nunca hubiera caído? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si el Imperio Romano nunca hubiera desaparecido? Si sus águilas aún dominaran los estandartes del planeta, si el Senado continuara legislando, si el latín siguiera siendo la lengua universal, y si Roma jamás hubiera cedido ante los bárbaros ni ante el paso implacable del tiempo. Imagina un mundo donde las carreteras romanas se extendieran desde las arenas del Sahara hasta los confines de China, donde los acueductos aún llevaran agua cristalina a las metrópolis, y donde la Pax Romana no fuera solo un recuerdo, sino una realidad eterna. En este documental, exploraremos precisamente eso, un viaje a través del tiempo y la imaginación, para descubrir qué habría pasado si el Imperio Romano nunca hubiera caído. Acompáñanos a sumergirnos en esta historia alternativa, donde cada decisión, cada batalla y cada emperador podrían haber cambiado el destino del mundo. Analizaremos qué habría ocurrido con la religión, la ciencia, la política, la cultura y la economía global, porque si Roma hubiera perdurado, la historia humana tal vez habría seguido un rumbo completamente distinto. El cristianismo, la Edad Media, el Renacimiento, o incluso la Revolución Industrial, podrían no haber existido como los conocemos hoy. Este documental te llevará por un recorrido fascinante que mezcla historia, hipótesis y reflexión. Comenzaremos entendiendo cómo fue posible la expansión romana y cuáles fueron los pilares que sostuvieron a uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Luego exploraremos los momentos críticos que marcaron su declive, las invasiones bárbaras, la división entre Oriente y Occidente, la corrupción interna, las luchas por el poder y cómo todos esos factores fueron debilitando la estructura que una vez gobernó el mundo. Después, abriremos las puertas de la historia alternativa. Analizaremos cómo habría evolucionado el mundo bajo un dominio romano que jamás se derrumbó. ¿Cómo serían los Estados Unidos si fueran una provincia romana? ¿Cómo habría cambiado el Islam si el Mediterráneo siguiera bajo el control de Roma? ¿Qué avances tecnológicos habrían surgido bajo un imperio unificado, sin las interrupciones de la Edad Oscura? ¿Habría existido la democracia moderna, o seguiríamos bajo la autoridad de emperadores divinizados? Nos adentraremos también en la dimensión cultural. ¿Qué habría pasado con las lenguas del mundo si el latín nunca hubiera dejado de ser el idioma oficial? ¿Qué tipo de arte, arquitectura y filosofía dominarían nuestra civilización actual si los romanos hubieran mantenido su influencia? Y por supuesto, reflexionaremos sobre el impacto humano, sobre cómo las ambiciones de poder, la expansión sin límites y la búsqueda de la inmortalidad política pueden moldear o destruir sociedades enteras. En este recorrido, no solo hablaremos de lo que fue, sino de lo que pudo ser. Imaginaremos un mundo sin fronteras entre Europa, África y Asia. Un mundo donde Roma siguiera siendo el centro del poder, donde la ingeniería, la educación y la administración imperial marcaran el ritmo del progreso humano. Pero también analizaremos el precio de esa permanencia, la libertad individual, la diversidad cultural y la evolución política que surgieron precisamente de la caída de Roma. Así, este documental no busca solo alimentar la curiosidad, sino también invitarnos a reflexionar sobre la naturaleza de las civilizaciones. Porque toda potencia, por más grande que sea, enfrenta el mismo dilema. ¿Es posible desafiar el tiempo y mantenerse en pie para siempre? O, por el contrario, toda gloria está destinada a convertirse en ruina. Prepárate para viajar con nosotros a un universo paralelo donde Roma jamás cayó, donde la historia tomó un rumbo distinto, y donde quizás tú, espectador, serías un ciudadano más del imperio. Y antes de comenzar este fascinante recorrido por los caminos que Roma nunca abandonó, te invito a que te suscribas a este canal y compartas este contenido con quienes, como tú, aman la historia, se preguntan por sus misterios, y disfrutan imaginar cómo habría sido nuestro mundo si los dioses del Coliseo aún observaran desde las alturas de la eternidad el corazón político de un imperio eterno
Imagina un mundo donde el Senado romano jamás dejó de influir, donde los emperadores no fueron una sombra del pasado, sino una presencia viva en los asuntos del mundo. Si el Imperio Romano nunca hubiera caído, su poder político habría seguido moldeando la historia como un río que jamás se detiene. El eco de su autoridad habría resonado desde las arenas del desierto de Siria hasta los bosques del norte europeo, desde las costas del Atlántico hasta los confines del Nilo. Roma habría mantenido su papel como árbitro de las naciones, como el centro administrativo de la humanidad entera. En este bloque nos adentramos en cómo habría sido la organización política de un imperio sin fin. Su estructura habría evolucionado, sí, pero conservando la esencia del orden y la jerarquía que definieron a Roma. El Senado habría pasado de ser una asamblea de patricios a una cámara global de representantes de las provincias. La voz de Hispania, de Egipto, de las Galias o de Judea habría tenido eco en el corazón mismo de la ciudad eterna. Quizás el emperador ya no gobernaría solo desde el mármol del Palatino, sino que existiría un consejo imperial compuesto por los líderes de las distintas regiones, uniendo el concepto de república con el de monarquía universal. El derecho romano, que en nuestra realidad marcó las bases del sistema jurídico moderno, se habría expandido como una red que abarca toda la tierra. Las leyes romanas, actualizadas con los siglos, habrían establecido una estabilidad política jamás vista. No existirían las naciones tal como las conocemos hoy. El concepto de frontera sería reemplazado por el de provincia. Así, no hablaríamos de países independientes, sino de territorios bajo la protección y administración de Roma. Este orden habría evitado guerras nacionales como las de los siglos posteriores a la caída del imperio, reduciendo los conflictos en favor de una paz controlada por el Estado romano. Pero esa paz tendría un precio. En un imperio sin fin, la libertad individual habría quedado subordinada al bien del todo. La política romana era un arte de equilibrio entre poder y deber, pero también de control y sumisión. Si Roma nunca hubiese caído, su administración habría desarrollado sistemas de vigilancia y censura, no muy distintos de los que hoy asociamos con las grandes potencias modernas. El imperio habría evolucionado hacia una organización donde el ciudadano sería observado, catalogado y clasificado, garantizando la estabilidad a costa de la privacidad. En ese sentido, Roma habría sido la precursora del Estado global que muchos temen y otros anhelan. La diplomacia romana, tan hábil como implacable, habría reemplazado a los organismos internacionales modernos. No existiría la ONU ni los tratados entre naciones, porque el poder central romano dictaría la paz. Las embajadas serían simples representaciones provinciales ante el Senado, y el ejército romano, con sus legiones actualizadas con tecnología moderna, habría mantenido el orden mundial bajo una única bandera. El lema Pax Romana, la paz romana, no sería una referencia al pasado, sino una realidad viva que gobernaría la tierra. Sin embargo, el poder absoluto siempre conlleva un riesgo: la corrupción. Un imperio que se extiende demasiado puede perder su alma. Y aunque Roma habría perfeccionado su estructura, el conflicto entre la ambición personal y el deber colectivo seguiría ardiendo en su corazón. ¿Podría una civilización, por más avanzada que sea, mantener su integridad moral durante más de 2 milenios de poder ininterrumpido? Esa es la gran incógnita. Porque si algo enseñó la historia real, es que ningún imperio está libre de las debilidades humanas, la codicia, el orgullo, el deseo de poder. Quizás en este universo alterno, el Imperio Romano habría encontrado una forma de equilibrio. Un gobierno mundial sustentado en la justicia, en el conocimiento y en la unidad. Un sistema político tan vasto como el planeta mismo, pero con la precisión y el orden que Roma siempre supo imponer. Seríamos ciudadanos del imperio, herederos de un legado que nunca se quebró. Y la historia de la humanidad sería simplemente la historia de Roma. La religión del mundo bajo una sola fe. Imagina un mundo donde el cristianismo nunca se dividió,
donde las herejías, los cismas y las guerras de religión nunca tuvieron lugar, porque Roma, al no caer, mantuvo bajo su sombra la unidad espiritual del planeta. Si el Imperio Romano jamás hubiera sido derrotado, el cristianismo se habría convertido en la religión oficial y universal, pero profundamente influida por la mentalidad romana, práctica, jerárquica y disciplinada. El Papa y el Emperador habrían gobernado en armonía, no en conflicto. La cruz y el águila imperial habrían sido símbolos complementarios, no opuestos. La expansión del Evangelio, protegida por las legiones, habría cubierto todos los rincones del mundo conocido. Los templos paganos se habrían convertido en basílicas, y los rituales antiguos en fiestas cristianas integradas al calendario civil del imperio. Las diferencias entre Oriente y Occidente se habrían diluido. No existiría una iglesia ortodoxa ni una reforma protestante. Los grandes conflictos religiosos que marcaron la historia, las cruzadas, la Inquisición, las guerras entre católicos y protestantes, jamás habrían ocurrido. Roma habría impuesto la fe como un elemento de cohesión, no como un motivo de división. Sin embargo, esta unidad espiritual habría tenido su precio. En su búsqueda por mantener la ortodoxia, Roma habría limitado la libertad de pensamiento. El control sobre la doctrina habría sido absoluto. Una sola verdad, un solo Dios, una sola interpretación de las Escrituras. La teología habría avanzado dentro de los límites del dogma imperial, y la ciencia, si bien protegida, estaría sujeta a los dictados de la moral romana. No habría Galileo desafiando a la autoridad, ni herejes perseguidos, porque nadie se atrevería a desafiar al poder que controlaba tanto el alma como el cuerpo del ciudadano. El resultado sería un mundo con una profunda estabilidad espiritual, pero también con una uniformidad peligrosa. La diversidad de pensamientos, religiones y filosofías que hoy caracteriza al mundo moderno estaría ausente. Roma habría construido no solo un imperio político, sino también una estructura teológica global, donde la fe y la obediencia serían inseparables. Y quizás bajo esa luz dorada de unidad se escondería una sombra, la del pensamiento reprimido, la del alma que no puede buscar más allá de lo permitido. Un imperio sin límites tecnológicos. Si el Imperio Romano nunca hubiera caído, la revolución tecnológica habría llegado mucho antes. Imagina un mundo donde los ingenieros romanos, aquellos maestros de los acueductos, los caminos y las máquinas de asedio, hubiesen contado con siglos adicionales de desarrollo. Las calzadas habrían evolucionado en redes metálicas de transporte rápido, los acueductos en sistemas hidráulicos de alta presión, y las legiones en ejércitos mecanizados. Roma, con su pragmatismo y su amor por la innovación útil, habría liderado el avance científico desde el siglo V hasta nuestros días. El vapor, la electricidad, el acero y la computación habrían sido parte de una línea continua de progreso dirigida por el Estado. La Universidad de Alejandría, jamás destruida, se habría convertido en el mayor centro de conocimiento de la historia humana, acumulando la sabiduría de todas las épocas. Científicos, matemáticos y filósofos de todo el imperio habrían trabajado bajo la supervisión del Senado y el emperador, no para el beneficio de particulares, sino para el bien del imperio. Roma habría creado algo similar a una revolución industrial 1000 años antes de lo que ocurrió en nuestra historia. Las ciudades se habrían transformado en metrópolis monumentales. Imagina Roma con sus columnas de mármol y sus foros convertidos en avenidas luminosas, donde la arquitectura clásica se une con la tecnología moderna. Las legiones habrían adoptado armaduras mecánicas. Los barcos se habrían convertido en colosos de metal, navegando por rutas imperiales, y los inventos del Renacimiento habrían nacido siglos antes. Incluso la exploración espacial, impulsada por el deseo romano de conquista, podría haber comenzado en un imperio que jamás dejó de mirar hacia lo desconocido. Pero toda tecnología responde a quien la controla. En un imperio eterno, el conocimiento habría sido un instrumento del poder, no de la libertad.
Roma habría utilizado la ciencia para perfeccionar su dominio, vigilando, registrando y ordenando cada aspecto de la vida humana. Los avances tecnológicos, aunque asombrosos, habrían sido dirigidos por una burocracia inflexible. Así, el sueño del progreso universal se mezclaría con el temor a una autoridad que lo observa todo, lo decide todo y lo administra todo. La economía del mundo romano moderno, un imperio que jamás cayó, habría construido un sistema económico sin precedentes. Roma, maestra del comercio, habría extendido sus rutas marítimas y terrestres hasta convertirlas en autopistas globales del intercambio. El Mediterráneo, aquel mare nostrum que fue su orgullo, se habría transformado en el centro económico del planeta. Desde África fluirían los metales preciosos, desde Asia, las especias y la seda, desde las provincias del norte, los minerales y la madera. Todo habría sido administrado bajo una sola moneda, el denario imperial, símbolo de unidad económica y de poder. El sistema financiero romano, conocido por su eficiencia, se habría modernizado con el tiempo, introduciendo el crédito, los bancos y las casas de cambio mucho antes que en la historia real. Los esclavos habrían sido reemplazados gradualmente por trabajadores libres bajo contratos imperiales, lo que habría generado una sociedad más equitativa, aunque siempre bajo la vigilancia del Estado. Roma habría evitado las crisis financieras del feudalismo y la Edad Media, manteniendo un flujo constante de riqueza gracias a su control global del comercio. Las ciudades provinciales, Cartago, Antioquía, Hispalis, Londinium, se habrían convertido en polos industriales y financieros. La capital imperial no sería solo Roma, sino también las grandes metrópolis hermanas conectadas por vías férreas o aéreas. El imperio habría desarrollado un sistema económico planificado que aseguraría el bienestar de sus ciudadanos, pero también los mantendría dependientes del Estado central. En lugar de la economía libre que caracteriza a nuestro mundo moderno, existiría una economía regulada por la administración imperial, donde cada ciudadano tendría su función asignada y su nivel de consumo establecido. El progreso sería constante, pero no libre. Roma habría alcanzado la prosperidad material a costa de la iniciativa individual. En este mundo alterno, no habría grandes empresarios ni corporaciones privadas. El imperio sería la única empresa, el único empleador, el único banco. Y aunque eso habría eliminado la pobreza y el hambre, también habría apagado la chispa de la creatividad que surge de la competencia. Un sistema perfecto en apariencia, pero inmóvil en el alma. El legado cultural de una Roma sin final. Roma fue mucho más que una potencia militar o política. Fue una cuna cultural que moldeó el pensamiento, el arte y la identidad de toda Europa. Si el imperio nunca hubiera caído, la cultura romana se habría extendido como una lengua madre que todos comparten. El latín no habría muerto, sino evolucionado en un idioma universal, hablado por toda la humanidad. Los dialectos como el español, el francés o el italiano jamás habrían nacido, porque la unidad lingüística del imperio se habría mantenido. Imagínalo. Un planeta donde todos comparten una misma lengua, una misma literatura, una misma memoria. Las artes clásicas habrían seguido floreciendo. La escultura, la pintura al fresco, el teatro y la filosofía habrían evolucionado sin interrupciones. Los poetas como Virgilio y Horacio tendrían herederos en cada siglo, y la arquitectura monumental habría alcanzado niveles de perfección imposibles de imaginar. Las ciudades del imperio serían museos vivientes de mármol, bronce y cristal. Los valores del estoicismo, la virtud y la dignidad habrían impregnado la educación y la vida cotidiana, sustituyendo el consumismo moderno por un ideal de equilibrio y servicio. Pero en ese mundo también habría una pérdida: la diversidad cultural. Al absorber todas las tradiciones, Roma habría apagado las singularidades de los pueblos conquistados. La mitología local, las costumbres ancestrales y las lenguas originarias se habrían desvanecido en el inmenso mosaico de una civilización única. Sería un mundo bello, ordenado y grandioso, pero también silencioso en su uniformidad.
La cultura romana habría creado un legado inmortal, a cambio de la voz de los demás, el ejército que nunca se rindió. El imperio romano no solo se construyó con leyes y diplomacia, sino con el acero de sus legiones. Si Roma jamás hubiera caído, su ejército habría evolucionado hasta convertirse en una fuerza de alcance mundial, el símbolo del orden y la estabilidad. Las legiones, herederas de la disciplina y el honor, no habrían desaparecido con la Edad Media. Al contrario, habrían incorporado las tecnologías del futuro sin perder su esencia. Imagina soldados con la precisión de los antiguos centuriones, pero equipados con la ciencia moderna. Una maquinaria humana al servicio de un ideal eterno. La Pax Romana, que en la antigüedad garantizaba siglos de estabilidad, habría sido un sistema global de defensa y control. Las fronteras, vigiladas por satélites imperiales, habrían reemplazado las murallas de piedra. Las naves militares, patrullando los océanos, habrían tomado el lugar de las galeras. El ejército romano moderno habría sido una combinación perfecta de estrategia, tecnología y obediencia. Cada provincia tendría su guarnición, cada ciudad su cuartel, y cada ciudadano el deber de servir en las filas del imperio cuando fuese necesario. La guerra, bajo este sistema, habría dejado de ser un conflicto entre naciones para convertirse en un ejercicio interno de mantenimiento del orden. Las rebeliones locales, los movimientos separatistas o las amenazas externas serían sofocadas antes de nacer. Roma habría desarrollado con el paso de los siglos un modelo militar que no solo defiende, sino que también vigila. No habría espacio para la anarquía ni para el desorden. Pero junto con esa seguridad vendría la sombra del control total. Cada legionario sería un engranaje de una máquina inmensa, incapaz de cuestionar la voluntad del Estado. Los códigos de honor, la lealtad al emperador y la obediencia ciega serían virtudes supremas. En un mundo donde el imperio no cayó, la figura del soldado romano se habría convertido en el ideal del ciudadano perfecto, fuerte, disciplinado y fiel. Roma habría logrado, por fin, aquello que buscó durante siglos. Una paz absoluta, garantizada por la espada. Una paz sin libertad. La sociedad del orden perfecto. En un imperio que jamás conoció la caída, la vida cotidiana del ciudadano romano sería radicalmente distinta. La organización social, tan meticulosa como un engranaje, habría sobrevivido hasta nuestros días, transformando a la humanidad en una comunidad uniforme. Las clases sociales continuarían existiendo, pero suavizadas por el tiempo. El patriciado se habría convertido en una élite administrativa, los plebeyos en una clase trabajadora protegida por leyes imperiales. El concepto de ciudadanía romana abarcaría a todo ser humano nacido bajo el cielo del imperio. La educación sería obligatoria y dirigida por el Estado. Desde la infancia, cada ciudadano aprendería latín, historia romana, filosofía estoica y las leyes del imperio. El mérito y la disciplina definirían el destino de las personas, más que la riqueza o el linaje. Roma habría perfeccionado el ideal del servicio público. Cada individuo tendría una función, una responsabilidad, un propósito dentro de la maquinaria social. No habría pobreza extrema, ni hambre, ni analfabetismo. Pero al mismo tiempo, la individualidad estaría limitada por el deber colectivo. La familia, base de la sociedad romana, mantendría su importancia central. La moral y las tradiciones se conservarían, mezcladas con la modernidad. Los matrimonios seguirían siendo alianzas tanto afectivas como sociales. Las fiestas, los foros, los baños y los teatros seguirían siendo espacios comunes donde el arte y la política se entrelazan. Sin embargo, la vigilancia estatal, omnipresente, garantizaría que cada ciudadano viviera según las virtudes romanas. Las emociones humanas, el amor, la ambición, el deseo, serían aceptadas, pero siempre bajo el principio del control. Quizás lo más fascinante de este mundo alterno es que Roma habría logrado lo que tantas civilizaciones soñaron, un equilibrio entre justicia, bienestar y orden. Pero ese equilibrio tan perfecto
correría el riesgo de sofocar la esencia misma del ser humano, su capacidad de rebelarse, de soñar, de cuestionar. Sería una sociedad de ciudadanos obedientes, de mentes brillantes pero de espíritus contenidos. Un mundo en calma, demasiado en calma. El fin que nunca llegó. Y así llegamos a la gran pregunta. ¿Puede un imperio eterno sobrevivir a su propia perfección? Si Roma nunca hubiera caído, habría dominado el planeta, conquistado el cielo y explorado el cosmos, pero quizá habría perdido lo que hace grande a una civilización, la capacidad de renacer de sus cenizas. Porque toda caída, aunque dolorosa, es también una oportunidad de transformación. Sin ese colapso, sin esa decadencia que dio paso al mundo medieval, al Renacimiento y a la modernidad, la humanidad habría permanecido bajo una sola sombra, la del poder inquebrantable de Roma. Imagina que las ideas del libre pensamiento, de la democracia moderna, de los derechos individuales, jamás hubieran emergido. La estabilidad habría sustituido a la evolución. El ser humano, satisfecho bajo la protección del imperio, habría olvidado la necesidad de crear algo nuevo. Roma habría triunfado sobre el tiempo, sí, pero a costa de detener el alma humana. Las historias de rebelión, de arte, de descubrimiento y de fe que nacieron tras su caída nunca habrían existido. La historia habría sido una sola línea, perfecta, inmutable, eterna. Quizás en algún rincón del universo, esa Roma eterna exista. Una civilización que jamás conoció la caída, donde los emperadores aún gobiernan y el Senado sigue deliberando. Pero tal vez, solo tal vez, su pueblo mira las estrellas y se pregunta cómo habría sido el mundo si el imperio hubiera caído. Reflexión final. Pensar en un imperio romano que nunca cayó es imaginar la historia sin pausas, sin derrotas, sin evolución. Es pensar en una humanidad unida, poderosa y estable, pero tal vez carente de alma. La caída de Roma, aunque marcó el fin de una era, también dio inicio a nuestra historia moderna. Fue en su ruina donde nacieron las naciones, las ideas y las libertades que hoy conocemos. Quizás la lección más grande no está en imaginar un imperio que jamás se derrumba, sino en comprender que a veces las caídas son necesarias para que la humanidad aprenda a levantarse. Porque Roma no desapareció del todo. Vive en nuestras leyes, en nuestros idiomas, en nuestras ciudades y en nuestro pensamiento. Su espíritu sigue guiando a la civilización, recordándonos que el poder puede construir imperios, pero solo la sabiduría y la humildad los hacen perdurar en la memoria eterna del tiempo.